Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular la transformada inversa de z, porque nosotros vamos a utilizar esta metodología cuando queramos obtener la respuesta de un sistema, evitándonos el tema de la convolución, ¿ya? En general, lo que sí que tenemos que notar es que las funciones en z, ya la transformada z de una señal, en general x de z se va a escribir como un cociente de polinomios, ¿ya? Un cociente de polinomios en z. Eso es en general x de z, ¿ya? Ahora, como son cocientes de polinomios en z, la técnica que se utiliza es algo que ustedes conocen de álgebra, y que es la descomposición del polinomio en fracciones parciales, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo x de z, que es igual a esto de acá, ¿ya? Este cociente entre dos polinomios, entonces yo digo, ok, tengo los dos polinomios en z ya separados en el denominador, y lo divido en dos partes, ¿ya? Que son mis fracciones parciales. Y después calculo el valor de A1 y A2 con tal de que el producto el producto de este denominador con este numerador, más el producto de este otro denominador con este otro numerador, sea igual a ese caso acá, que es fracciones parciales que ustedes han hecho en álgebra. Eso nos da, por ejemplo, que el lazo 1 es 0,4, ¿ya? Y el lazo 2 es menos 0,3, por lo tanto aquí nos queda 0,4 partido por 1 menos z a la menos 1, menos 3 partido por 1 menos 0,5 z a la menos 1, y eso es lo que nos da la, 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 la transformada z dividido como el cociente de dos fracciones parciales, ¿ya? Eso, si después nosotros consultamos las tablas de transformada inversa, nos dice que esta parte de acá, ¿ya? Aquí, ahí hay un polo en 1, ¿ya? Aquí hay un polo en 0,5. Ese polo en 1 nos da la parte causal. El polo en 0,5 nos da la parte no causal. ¿Ya? Si lo vemos eso, para que converjan tiene que ser eso, tiene que ser de esa forma, y obtenemos tanto para esta es la parte causal, obtenemos la parte causal, obtenemos esta región de convergencia, esta la parte no causal, obtenemos esa región de convergencia, y para las dos obtenemos la región del disco, ¿ya? Otro ejemplo es si tenemos de nuevo una señal X, una transformada Z de esta naturaleza. Ahora, si los polos son complejos conjugados, entonces hacemos la misma descomposición en fracciones parciales, y como son complejos conjugados, la forma de la respuesta va a ser de esta naturaleza, ¿ya? La respuesta en el tiempo de la transformada inversa, y nosotros vemos que, bueno, hacer la descomposición en fracciones parciales nos dan en este caso el ASU1 y el ASU2, nos van a dar estos números complejos, ¿ya? Y cuando los pasamos a esta forma de acá, ¿ya? Obtenemos finalmente la respuesta. Es siempre el mismo tema, ¿ya? Lo que importa sí es tener claro que para recuperar la secuencia en el tiempo, nosotros tenemos que calcular la transformada z inversa, y esto lo vamos a hacer utilizando principalmente las tablas, y además de descomponer en fracciones parciales la, las señales que tengamos, ¿ya? Ahora, otra forma de ver esto, más que esas cosas, o sea, que esas formas de ahí, me interesa que sepan cómo hacerlo en MATLAB. En MATLAB hay dos comandos, ¿ya? Perdón, hay un comando, el comando residues, ¿ya? El comando residues, ustedes le dan los coeficientes del polinomio en z que ustedes quieren usar, y MATLAB le calcula la descomposición en fracciones parciales. Por ejemplo, en este caso tenemos un polinomio en z ordenado desde z elevado a 0 hasta z elevado a menos m, ¿ya? Y un polinomio en z para el denominador, un polinomio en z partiendo desde z elevado a 0 hasta z elevado a menos n, ¿ya? Le doy los coeficientes 6, menos 10 y 2, que son los que acompañan a 0, z a la menos 1, z a la menos 2, y hago lo mismo para el caso del denominador, 1, menos 3 y 2, ¿ya? Y eso para el denominador. Y calculo la expansión fracciones parciales usando el comando residues, y me dice en este caso entonces A
que son los halos coeficientes que acompañan a los polos, son 3 y 2, ¿ya? Que son estos de acá. Y me dice que los polos son 2 y 1, ¿ya? El 2 está ahí y el 1 está ahí, ¿ya? Y después que hay una constante de proporcionalidad, entonces las entrega, ¿ya? Y para este caso entonces nosotros tenemos, en esta forma así, tenemos las siguientes posibilidades: causal, no causal, doble, ¿ya? Esas son las tres posibles soluciones para lo que tenemos ahí. Pero lo interesante y lo que me interesa que tengan claro es que MATLAB les permite hacer la descomposición en fracciones parciales, ¿ya? Ahora, vamos a ver las propiedades de la transformada Z, ¿ya? Las propiedades de la transformada Z tienen que ver con la linealidad, es un operador lineal, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en frecuencia, escalamiento de frecuencia, escalamiento de tiempo, frecuencia, perdón, conjugación y dar vuelta a la señal en el tiempo, diferenciación, porque son variables complejas y la diferenciación o las derivadas en el plano complejo son súper sencillas y súper amigables de hacer, y además el tema de la convolución. Antes de entrar a eso, yo quería hacer una pequeña... quería hacer notar un pequeño tema. En general nosotros cuando trabajamos estos temas de expansión en fracciones parciales, o cuando ponemos los polos y los ceros de un sistema, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en Z, ¿no? Eso hace lo siguiente, que por ejemplo, voy a mirar un ejemplo de más atrás. Miremos este de aquí, ¿ya? Esta es nuestra función de transferencia, si quieren verlo. En vez de X, tenemos H. Esto está escrito en potencias de Z elevado a menos algo, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a ver esto, las potencias de Z, de esta manera, como potencia de Z, no de Z elevado a menos algo. Entonces, si yo miro esta forma, que esta es igual a la de arriba, esas son equivalentes, entonces yo inmediatamente me doy cuenta que hay un 0 en 0 y que, bueno, tengo que sacar la cuenta, pero voy a encontrar dos polos en Z. Si sacamos la cuenta, entonces acá van a ver que los polos están aquí, en un tercio y en uno, ¿ya? Esos son eso es lo que yo obtengo finalmente. Sé que hay un 0 en 0 y que hay dos polos. Los dos son reales, uno está en un tercio y el otro está en uno. Pero la notación que nosotros usamos en procesamiento de señales, en general o típicamente, es de z elevado a menos 1, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver normalmente en procesamiento de señales va a ser una notación de este estilo, ¿ya? Z a la menos 1 dividido acá abajo por, tal vez me va a faltar el 3 en alguna parte, lo voy a colocar ahí, 3 factor de 1 menos un tercio z a la menos 1, y esto multiplicado por, lo voy a escribir abajo y no alcanzo, 1 menos z a la menos 1. ¿Ya? Si se fijan, ahora quedó todo expresado en función de potencia de z elevado a la menos 1, ¿ya? Y el valor del polo o del 0, si equivalen 0, está dado ahí, como el coeficiente con el signo cambiado que acompaña al z a la menos 1, ¿ya? A diferencia de lo que estamos acostumbrados cuando miramos esto en potencia de z. Yo miro ese término, z menos un tercio, eso lo igualo a 0 y obtengo que el valor del polo es z igual a un tercio. Cuando la gente en el procesamiento de señales está acostumbrado a hacerlo de esta manera, a escribirlo como 1 menos un tercio z a la menos 1, porque esto, si yo lo hago igual a 0, me va a dar exactamente que el polo va a estar en z igual a un tercio, ¿ya? Esa es la razón de ser de esto. Y se ve, debería verse un poquito más claro, porque el lápiz no me acompaña mucho aquí. Se ve aquí, ¿ya? Si se fijan, si yo miro esto, yo puedo encontrar inmediatamente los polos, ¿ya? Los polos son 1, que está con signo cambiado acompañando al z, 0,5, signo cambiado acompañando al z, ¿ya? Y aquí el 0 está en
menos 1, signo cambiado acompañando al z a la menos 1, ¿ya? Y esto es lo que nosotros hemos visto acá arriba, ¿ya? Aquí, bueno, aquí no está escrito completamente, pero eso es lo que vemos como ejemplos de polos y cero. Creo que hay uno más arriba, y con esto termino esta explicación. Viene dado aquí hay una. Quiero mostrar una con números. Quizá un número está por... Aquí también se puede ver, ¿ya? Ahí está, no está con número, está con letra, pero se fijan aquí. Esta es la notación tradicional, x de z en función de potencias de z. Entonces, al mirar esta ecuación de acá, este cociente de polinomios en z, yo inmediatamente identifico que hay un 0 en 0, ese de ahí, y además identifico que hay un 0 en a. Esa es la notación que uno normalmente usa en sistemas lineales y en control. Pero en procesamiento de señales, la notación es de esta manera. Es en potencia de z elevado a menos 1 para ir identificando los retardos, ¿ya? Y el 0 se identifica, o el polo se identifica inmediatamente al mirar los valores que acompañan, ¿ya? Y también con signo cambiado, a la potencia z elevado a menos 1. Entonces yo miro e inmediatamente sé que hay un polo en A, ¿ya? Porque está acompañando a z menos 1, que es igualar esto a 0. Lo que se me pierde aquí un poquito es que también existe un 0 en 0, ¿ya? Y eso debería notarse cuando hago el z a la menos 1 acá y que me queda inverso, ¿ya? Ese es un poco lo que estaba tratando de explicar. Ahora, volviendo a las propiedades. Propiedades de la transformada z que nos interesan son las que están acá. Primero, la transformada z es un operador lineal y viene de la definición. ¿Ya? Si yo tomo la transformada z de una combinación lineal de señales, entonces esta es exactamente igual a la transformada z de cada una de las señales individuales amplificada por los factores de amplificación que yo tengo ahí. Desplazamiento en el tiempo. Si nosotros aplicamos la definición, vamos a ver que una señal desplazada n0 unidades en el tiempo, ¿ya? Retraso en este caso, su transformada z es la misma transformada z de la señal original, pero multiplicado por un factor que es z elevado a menos n0, que son las unidades de desplazamiento que yo tengo, ¿ya? Desplazamiento, esto se llama desplazamiento en frecuencia. Si yo multiplico una señal x de n por un a elevado a n, ¿ya? Una constante que va decayendo en el tiempo, entonces la transformada z de esta es exactamente igual a la transformada z de x, pero ahora dividido por a. O sea, estoy haciendo un rescalamiento en a para el ¿cómo se llama? Para la transformada z. Esto se llama desplazamiento en frecuencia, porque en el fondo lo que significa es que yo estoy haciendo un downsampling, ¿ya? Un downsampling, un upsampling dependiendo del valor que yo use para A, ¿ya? Ahora, si nosotros consideramos las propiedades de los números complejos, en este caso, tenemos que la transformada z, y por eso se llama diferenciación esto, o derivación, la transformada z de n por x de n es exactamente igual a menos z por la derivada de la transformada z de x, ¿ya? Y esto viene dado, insisto, por las propiedades de los números complejos. Si nosotros reemplazamos, y aquí se ve claramente, este es el resultado de variable compleja, si reemplazamos la definición de esto, la definición de esto es la secuencia por z elevado a menos n y la serie infinita. Pero esto yo lo puedo meter dentro de la sumatoria, aunque sea infinito, ¿ya? Porque estamos en el plano complejo, y voy a derivar esto, voy a poder derivar con respecto a z, ¿ya? Pero esta derivada con respecto a z me va a quedar z a la menos n menos 1, pero como tengo esa sumatoria infinita, eso es exactamente lo mismo que tenía antes, ¿ya? Y después puedo factorizar y obtengo el resultado. Conjugación. Si yo tengo una secuencia compleja, yo la conjugo en el tiempo, la transformada z de esa secuencia conjugada en el tiempo es exactamente igual a la transformada z de la señal original, pero conjugada tanto en la variable independiente compleja z
como en la función de la variable compleja x de z. ¿Qué pasa si doy vuelta al tiempo? X de menos z, la transformada z de x de menos n es exactamente igual a 1 partido por la transformada z de 1 partido por z. ¿Ya? Y convolución, este es un resultado que es importante, hoy ya lo conocen. Entonces la convolución de dos señales en el tiempo es exactamente igual al producto de las transformadas z, de las dos señales particulares. ¿Ya? Ahí está la cantidad del listado de propiedades de la transformada z, y aquí vamos a ver un ejemplo al menos de aplicación. Por ejemplo, si yo calculo la transformada z de esa secuencia finita, yo sé que es una secuencia finita, así que su cálculo es más o menos fácil y directo. ¿ya? Estos son puros 1 que van entre 0 y n-1. Yo podría calcularlo directamente como un delta claro, la transformada z del delta de n, ¿ya? Yo sé que es 1, ¿ya? Esa lo sé. ¿ya? Y además ocupo las propiedades de desplazamiento, entonces la transformada z del delta de n-1 va a tener que ser z-1 por la transformada z del delta, pero la transformada z del delta es un 1, y se me da ese término aquí, etc. Y esto lo hago para cada uno de los términos, y obtengo que esta transformada z, la transformada z de esto no es nada más que esa sumatoria de ahí, que lo puedo escribir de dos maneras distintas, como está ahí. Ahora, también sé que esa secuencia finita que está acá es exactamente igual a la diferencia entre dos funciones de escalón que está ahí. Entonces, si ocupo ahora las propiedades de la transformada z, yo sé que la transformada z de esta es u de z. La transformada z de esta de acá es z elevado a menos n por la propiedad de desplazamiento por la transformada z de u de z. ¿ya? Esto lo puedo factorizar, me va a terminar acá. La transformada de u de z es la transformada de escalón unitario, y obtengo ese término de ahí abajo, y obtengo la arriba. ¿ya? Exactamente igual. Después aquí hay otro ejemplo más de cómo usar esto, y es si yo quiero calcular la transformada z de esta secuencia de aquí. Bueno, yo noto primero que n-2, n-2, n-2 ocupa la propiedad de desplazamiento, y está ahí. ¿ya? Entonces la transformada z de esto va a ser z elevado a menos 2 por la transformada z de toda la otra cosa ya desplazada a 0. ¿ya? Pero aquí está el n, ¿ya? y ahí ocupa la propiedad de derivación, y va a ser menos z por la derivada de esta cosa de acá, y después, la derivada de la transformada z de esta de acá. Esta la tengo por tabla, y si la tengo por tabla, la saco acá, la derivo y obtengo el resultado. ¿ya? Ese es el uso de las propiedades. ¿ya? Y ahora, para cerrar esta segunda parte, lo que quiero que miremos es hacer un poco de taxonomía y empezar a revisar los sistemas lineales tiempo invariante. Bueno, nosotros sabemos que si yo tengo un sistema lineal tiempo invariante, la salida yo la puedo calcular como la convolución entre la respuesta de impulso que tiene el sistema y una entrada cualquiera. ¿ya? Ahora, existe una subclase de sistemas lineales tiempo invariante que pueden ser descritos por ecuaciones de diferencia con coeficientes constantes. Cuando ese es el caso, entonces lo que yo obtengo es esta forma. ¿ya? Y que esta es la que vamos a trabajar principalmente en el curso. Yo sé que la salida entonces va a ser igual a la combinación lineal de valores de la entrada, tanto actual como pasada, ¿ya? y esa es la combinación lineal, voy a decir así mejor, la combinación lineal de valores de la entrada, tanto actuales como pasadas, ¿ya? y la combinación lineal de los valores anteriores de la combinación lineal de valores anteriores de la salida. ¿ya? Si el sistema lineal tiempo invariante puede ser modelado o descrito con una ecuación de diferencia de coeficiente, una ecuación de diferencia lineal de coeficientes constantes, entonces esto toma inmediatamente esta forma, y lo que yo tengo que conocer son estos n números de ahí y estos m+1 números de acá, porque la forma ya viene dada. ¿ya? Entonces, eso me hace ver que si yo tengo un sistema que es lineal tiempo invariante y que viene descrito por una ecuación de diferencias de coeficientes constantes, entonces yo lo que conozco, o lo que necesito conocer, son los a sub k y los b sub k, esos numeritos de ahí, ¿ya? O sea, tengo que conocer m+1 más n números,
y eso me va a ayudar a encontrar la función de transferencia. Y eso es súper fácil de hacer. Pero si ahora yo conozco el HDN, yo quiero ver si calza con esta forma, eso ya es más difícil de hacer y no necesariamente lo voy a poder lograr. ¿Ya? Esto nos hace mostrar o ver que existen distintos problemas de interés para la gente, no solamente el procesamiento de señales, sino que el sistema lineal de tiempo invariante. ¿Ya? Y estas son las opciones. Si usted me da la entrada y la transformada, perdón, la respuesta de impulso del sistema, entonces yo puedo calcular vía convolución, por ejemplo, o utilizando transformada Z, la salida, ya, porque la salida va a ser igual a la convolución de la entrada por la función de transferencia del sistema, o si lo paso a Z, va a ser el producto de la transformada Z de X y la transformada Z de H, y después vía transformada Z inversa, obtengo el IDN. Así que esto está cubierto y eso es lo que ustedes conocen normalmente. Si yo ahora tengo la entrada, y además este sistema es particular, ¿ya? Y pertenece a la subclase de sistemas lineales de tiempo invariante, que pueden ser descritos por ecuaciones de diferencias lineales de coeficientes constantes. Entonces este HDN viene representado simplemente por un conjunto de m más 1 más n números, que son estos de acá, los a sub k y b sub k. Son m más 1 b sub k y n a sub k. Y usted me da la entrada, entonces yo puedo calcular el IDN solucionando o resolviendo el sistema de ecuaciones de diferencia. ¿Ya? Ahora, si por algún motivo usted me da la entrada y la salida, yo con eso puedo, utilizando algunas técnicas, determinar cuál es la función de transferencia del sistema, ¿ya? Y en el caso mejor todavía, yo obtengo los parámetros de la ecuación de diferencia de coeficientes lineales si es que es el caso. Eso se llama identificación de sistema. ¿Ya? Con eso yo en el fondo caracterizo cuál es la respuesta a impulso, ¿ya? Del sistema que yo estoy analizando. ¿Ya? Por eso se llama identificación de sistema. Y el otro caso es si yo obtengo la salida y tengo un modelo de el sistema, ya sea como una función de una respuesta de impulso o como una ecuación de diferencia, entonces lo que yo ando buscando es calcular el X, la entrada. ¿Ya? Y eso se llama de convolución o filtrado inverso, y eso es lo que normalmente se hace en telecomunicaciones. Uno recibe un mensaje, sabe que el canal le hizo algo y hace la deconvolución para saber cuál es el mensaje que le envía. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo determinamos los criterios de estabilidad? Entonces, si yo conozco los A sub k y los B sub k, nosotros ya tenemos una forma de determinar si esto es estable o no, de acuerdo a si esa sumatoria, la sumatoria absoluta de la respuesta de impulso es finita. ¿Ya? Y lo último, que es lo que ustedes más conocen, es el teorema de convolución. Yo sé que tengo la señal en el tiempo, la entrada, ¿ya? Y tengo el sistema, y lo represento por la respuesta de impulso, entonces la salida la calculo vía convolución en el tiempo, o en Z la calculo como el producto de las transformadas Z de los dos, tanto de la entrada como del sistema. ¿Ya? Y eso me permite después calcular la respuesta del sistema en el tiempo. ¿Ya? Y esto cumple con las propiedades de linealidad, de invariancia en el tiempo, ¿ya? Y por eso es que nosotros llamamos a la transformada Z de la respuesta de impulso la función de transferencia del sistema, ¿ya? O la función del sistema. Aquí hay un ejemplo que es un poco simple, ustedes ya lo saben hacer. Si yo tengo, por ejemplo, esta entrada y esa función de esa respuesta de impulso para un sistema, y tengo esta entrada, entonces yo sé que vía convolución puedo calcular el IDN como la convolución entre esas dos cosas. Pero la otra forma es hacerlo vía transformada Z. La transformada Z de HDN es obviamente esta de acá, ¿ya? Que la habíamos calculado antes, que era para un tren de impulso finito, ¿ya? Y que la transformada Z de S delta es 1, la transformada de S delta también es 1, pero como está desplazado en una unidad de tiempo, es Z la menos 1, etc. Y tenemos la de ahí. Para este de acá, básicamente aplica lo mismo. La transformada Z de S es 1, la transformada de Z de S es menos 2 por Z a la menos 1 y la última es menos 1. Entonces, calcular I es simplemente el producto de esos dos polinomios, el producto de esos dos polinomios es eso, y eso se transforma a Z inversa, es esa secuencia de I de n, que es igual a un delta menos un delta de n-1 menos un delta de n-6
más un delta de n-7. Otra forma de hacerlo es, bueno, yo sé que esto de aquí es igual a esto de acá, entonces x de z, y si x de z es esto de aquí, eso es igual a esto de acá, entonces hago el producto de las dos cosas y tengo el resultado, básicamente de la misma manera utilizando álgebra, ¿ya? Y la interconexión de sistemas es algo que ustedes también manejan de señales y sistemas, y que tiene que ver con que si yo tengo una entrada y tengo dos funciones de transferencia de dos sistemas y las coloco de esa forma, donde esta señal pasa por acá, por el sistema 1, la señal también pasa por el sistema 2, las salidas particulares se suman, ¿ya? Se hace la combinación de entre los dos, entonces la salida IDN es exactamente igual a que si nosotros tomamos la transformada, claro, la transformada Z del sistema 1 y la transformada del sistema Z del sistema 2, la sumamos, ¿ya? Esa resultante de eso como una nueva función de transferencia, esa es la que me va a dar el resultado de la salida con efecto inicial, ¿ya? Y si las conecto ahora, si pongo dos funciones de transferencia, una a continuación de la otra, en serie por ejemplo, entonces la función de transferencia resultante es el producto de las dos, ¿ya? Y ahora sí que es lo último, la respuesta a impulso, ¿ya? Nosotros podemos usar la respuesta a impulso para determinar la causalidad y la estabilidad de los sistemas, ¿ya? Si yo tengo un sistema que viene dado o que tiene una función de transferencia, perdón, una región de convergencia, de esta manera, yo inmediatamente sé que es causal. ¿Por qué? Porque es el exterior del disco, ¿ya? En el cual está el polo del sistema, es el que me da la región de convergencia, y eso tenía que ver con las señales causales. Si al mismo tiempo que determinar esta estabilidad, entonces, como esto viene a partir de los polos que tenga el sistema, si esta región de convergencia está contenida dentro del círculo unitario, entonces nosotros podemos concluir propiedades de estabilidad. Si no, si está fuera del círculo unitario, entonces los polos van a estar fuera, y eso va a significar que el sistema va a ser absolutamente inestable. Perdón, inestable.